un, eh, una enseñanza. Llevaba tiempo pensando en el estudio de jueces. Simplemente me atrae la idea de que haya personas tan distintas, que Dios las haya enviado para salvar al pueblo de Israel en determinadas situaciones. Y la enseñanza de hoy, he puesto el primer capítulo, si Dios quiere seguiré haciendo alguno más. Es una introducción, no voy a tocar la vida de ningún juez, simplemente es el primer capítulo, ir tratando una introducción y entender parte de este libro. Voy a empezar con un contexto histórico que es bastante amplio, pero lo he intentado reducir de una manera que sea más, que se pueda recordar. Hay muchos nombres que son complicados, son nombres que sé que mañana ninguno de nosotros nos vamos a acordar, o igual en una semana. Hay mucha violencia, es un libro con mucha violencia, mucha sangre. Aquí vemos una manera, lo voy a explicar luego, pero una manera que Dios tiene, que Dios trató con Israel y con los enemigos de Israel y el motivo por el cual lo hacía, que era buscando la santidad en el pueblo. Y vamos a ver que hay cada versículo que dices, wow, esto hoy en día sería crimen de guerra o algo muy violento, muy sádico. Y hay muchas aplicaciones prácticas. Yo voy a tratar dos. Una es la unidad y otra es la desobediencia. Cada juez, por así decirlo, tiene su vida, las acciones que realizó, por qué Israel estaba fallando, cómo lo salvó y cómo volvieron de nuevo a un ciclo pecaminoso, una decadencia espiritual. Y yo quiero sacar de cada uno aplicaciones prácticas que luego nosotros podemos traer a nuestras vidas. Al fin y al cabo, los libros, en especial jueces en el Antiguo Testamento, hay muchos nombres de ciudades, entonces vamos a intentar aprender algo con ello. Ha sido de gran bendición también prepararlo, porque siempre que estás preparándote algo para otros, para mostrar, y sobre todo de la Biblia, cualquier cosa que escuchas o prédica o mensaje o cosas del trabajo te llegan a la mente en justo dónde lo puedes incluir. Entonces tengo muchas notas, espero no dejarme ninguna. Y bueno, vamos a comenzar con el contexto histórico. Jueces es la continuación de Israel, del libro de Josué. No sé si me puedo mover mucho o si va a salir. No me gusta quedarme quieto. Es la continuación del libro de Josué. En el libro de Josué vemos que Josué es el líder, está guiando al pueblo y Dios les había mandado ir a la tierra prometida y conquistarla. He escrito que es una conquista parcial porque sí que se terminó más adelante, pero el propósito de Dios era que cada tribu de Israel conquistase ciertas zonas y de la manera en la que se hacía y el tiempo en el que se hacía. Y en el libro de jueces, en el libro de Josué, perdón, que no podemos leerlo todo ni vamos a mencionarlo, se habla mediante el azar que permitió Dios y muy en detalle cómo se haría la conquista de la tierra prometida. Es un libro que trata mucho sobre la decadencia espiritual. Hay 7 ciclos de pecado, es decir, 7 ciclos en los cuales Israel pasa de seguir a Dios, seguir a Jehová, andar en santidad, empezar con el pecado. Ese pecado lleva a una depravación de santidad, depravación religiosa, por así decirlo. Dios permite que el enemigo se levante, el enemigo les va a atacar bastante, van a sufrir mucho. El pueblo de Israel, lo repito porque esto lo vamos a ver continuamente durante el libro, el pueblo de Israel se lamenta, clama a Jehová. Jehová, con su misericordia, como trata con nosotros, manda a un juez. Son 13 jueces, 12 de ellos hombres, una mujer. Es un juez, bueno, un juez es la persona que Dios ha enviado. Esa persona normalmente, hay alguno que era más estilo, más de político, pero normalmente eran guerreros, líderes bueno, en batalla, que lideraban mediante la guerra al pueblo de Israel. Entonces seguimos con el ciclo. Una vez que el pueblo se lamenta, Dios, por su misericordia, envía a un libertador. Él
es el que llama a la persona, no se levantaba alguien y con votos populares o por la fama le seguían. Dios le manda, tiene adversidad ante el pueblo en muchas ocasiones y él les libra de ese problema. El tema es que, como he dicho, se repite 7 veces. Eso significa que una vez que Dios les libra, que Jehová les libra, pasan normalmente 40 años, 80 años, a veces menos, y ya han vuelto de nuevo al pecado. Entra la idolatría, entra el casamiento con los cananeos y filisteos y todas estas depravaciones y prácticas que tenían, y eso les lleva de nuevo a una decadencia espiritual que les conducía al pecado. Ahora, he buscado unas razones por las cuales se cumplen estos ciclos y hay 5 razones en cada ciclo que se repite. Uno es la desobediencia y no echar, como vamos a ver hoy, no echar a los cananeos de la tierra en la que estaban. Jehová les había obligado, bueno, les había exigido que vayan a la tierra prometida, la conquisten, que como he dicho antes, cada tribu iba a una ciudad y esa sería la tierra prometida, lo que entendemos luego como las 12 tribus de Israel. Em, la desobediencia es el primer factor que conduce a ese ciclo de decadencia. El segundo factor es la idolatría. Una vez que no echaban a los cananeos, eh, caían en la idolatría. Era un pecado que Dios había rechazado, obviamente, rotundamente. Luego, los matrimonios con los cananeos. Vamos a ver ejemplos en los que, bueno, una vez que no echaban a todos los cananeos, con el tiempo se iban casando unos con otros. Dios había dicho a Moisés que el pueblo de Israel iba a ser distinto, no iba a tener rey, Dios les iba a guiar y no iba a permitir esto. Entonces, una vez que Israel no hace las cosas que Dios le había mandado, esto lo vemos en Éxodo y en Levítico, empiezan los problemas, el pecado. Otra razón, desobedecer a los jueces. Muchas veces, como he dicho antes, Dios levantaba un juez y él tenía adversidad del pueblo. Y una vez que el juez les había librado, tardaban, como he dicho antes, 40 años y volvían de nuevo a lo mismo, otro factor. Y el último, dejar a Dios. Cuando normalmente nos puede pasar a nosotros también, por eso una aplicación práctica. Nosotros, cuando todo nos va bien, es mucho más fácil olvidarte de Dios que cuando no tenemos necesidad. Cambiamos los temas de oración, la intensidad de el tiempo que dedicamos en la palabra, el tiempo que dedicamos en oración, y eso nos lleva a relajarnos, y cuando nos relajamos, el diablo lo aprovecha. Y por último, bueno, los ciclos he hablado, los enemigos. He mencionado los enemigos que tenían el pueblo de Israel, en los filisteos, amonitas, madianitas, amalecitas y cananeos, entre otros pueblos asociados a estos 5 grupos principales. Y lamentablemente sufrieron 2 guerras civiles. Es decir, en este periodo del libro de jueces, vamos a ver, creo que es lo más triste que le puede pasar a un país, que es una guerra civil. No es simplemente una guerra con otro país, sino que entre hermanos, entre familias, se maten unos a otros. Y hubo 2 guerras civiles en este proceso de jueces. Ahora, este libro termina, hay un par de libros entre jueces y reyes, el momento en el que el pueblo de Israel, como ya sabéis todos, pide un rey a Jehová. Jehová no quería ello, llega Saúl y bueno, en ese momento Israel oficialmente es como un país, un pueblo como los cananitas y como tantos pueblos que tenían un rey y obedecían a un rey. Dios, el propósito principal de Dios no era ese, pero con la rebeldía del pueblo se permitió la vida de Saúl y bueno, es una historia ya más adelante. Vamos a empezar con las tribus de Israel. Esto se remonta al capítulo 49 de Génesis, en el cual Jacob va repartiendo la bendición sobre sus hijos. Vemos que José había traído a su familia, había traído a sus 11 hermanos. Jacob estaba a punto de morir y repartió, por así decirlo, bueno, les bendijo. Esta vemos la profecía de Jacob, ahí tenemos los versículos. Tenemos a los 12 hermanos, Rubén, Simeón, Leví,
Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, si os interesa al leerlo, va a decir que Leví no va a tener una tierra, es decir, no va a tener un territorio físico, se van a dedicar al servicio sagrado. Es decir, los levitas eran luego los que transportaban la ley, bueno, y el tabernáculo. Y José iba a recibir, por así decirlo, una doble unción, lo cual él tendría dos tribus, no a su nombre, sino a el nombre de sus hijos, Efraín y Manasés, los cuales estuvo en Egipto. Importante, cuando mencione las tribus, no estoy mencionando a la persona física, el hermano de José, porque esto estamos hablando de muchos años después. Entonces igual menciono Benjamín o Zebulón, pero es la tribu que está conquistando. Aquí vemos, bueno, las 4 mujeres, 2 siervas y 2 mujeres de Jacob, y para que se quede reflejado en el vídeo, los hijos que tuvo con cada una. Vamos a continuar y empezamos con el primer capítulo de Jueces, los primeros 7 versículos. Y dice: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. Y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Hicieron de ellos en Bezec, e hirieron de ellos en Bezec a 10.000 hombres. Y hallaron a Adón y Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Bezec huyó. Y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Bezec: 70 reyes cortados los pulgares, perdón, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Como he dicho antes, vamos a ver acciones que se cometieron con violencia, como habéis visto el tema de los pulgares, pero vamos a centrarnos en lo primero. El libro de Jueces registra al principio la muerte de Josué y la reacción del pueblo. Es decir, lo primero que hicieron, algo que hicieron bien, fue consultar unidos a Jehová. Se acercaron, falleció y se unieron todos para buscar el consejo, a ver qué quería Jehová con ellos. Aquí vemos una reacción positiva, pero podemos intuir también que ellos mismos, como dice necesitaban un liderazgo o necesitaban un orden para proceder. Vemos que habían venido del desierto, luego estuvieron con el tema de conquista, espías y todo esto, y ahora al morir no tienen un líder como han tenido durante tanto tiempo, por ejemplo Moisés y Josué. En el libro de Josué, como he dicho antes, vemos que se da instrucciones claras y la asignación de las tierras según la tribu qué tierra tiene que conquistar. El propósito de Dios era sencillo. Cada tribu va a una parte, conquista, se establece ahí. Muchos lo hicieron bien, poco a poco a lo largo del capítulo van a saber que empezaron a fallar. Luego eso lleva a la corrupción moral que nos ha levantado, que ha levantado luego los 7 ciclos y esos 13 jueces. Vemos que Judá y Simeón vencieron juntos, se ayudaron entre los dos, obedecieron la promesa de Dios de que les dijo: yo os he entregado esta tierra en vuestras manos. Ellos fueron con la confianza y obediencia a Dios y lo hicieron. No dejaron prisioneros, no convivieron con ellos, completaron, por así decirlo, esa misión. Cortaron los pulgares a Adoni. Adoni Bezek, que es el nombre que se registra. Yo estaba investigando y el hecho del guión y los reyes le colocaban el nombre en la ciudad con el nombre, ¿vale? Por eso he dicho que estos nombres igual en otro momento no los recordamos. Adoni reconoce el castigo de Dios. Él lo había hecho esa atrocidad de cortar los pulgares a 70 reyes. No sé si es
justo de cara a Deuteronomio, debido a que no se lo hicieron a los judíos mismos, pero tomaron justicia y Adoni reconoció el pecado que había cometido, la atrocidad. Y eso lo registra también aquí en los últimos versículos. Y me sorprendió al leerlo, debido a que yo iba con la intención de encontrarme todo problemas, de ver cómo los judíos empezaban a pecar, no hacían las cosas bien, y lo primero que veo es un ejemplo de unidad, un ejemplo en los cuales ellos se juntan, necesitan un liderazgo, y como nosotros cuando algo va mal, lo que deberíamos hacer, y entiendo que buscamos y hacemos, buscar la ayuda de Dios, el consejo de Dios. Y que voy a hablar sobre la unidad. Vemos que una aplicación práctica de algo que también creo que Dios me ha puesto durante bastante tiempo de ánimo, y una aplicación práctica para la iglesia, de cara a que nosotros podamos crecer en unidad y buscar esa iglesia no perfecta, porque no hay iglesia perfecta, pero buscar hombres y mujeres de Dios con un corazón correcto y buscar esa excelencia dentro de lo que entendemos que Dios nos manda. Vemos que Dios les pidió, bueno, y les dijo a Moisés que iba a ser un pueblo distinto, un pueblo unido, pequeño, pero sin rey. El liderazgo iba a ser de parte de Dios. No iban a ser 12 tribus que cada una iba por su cuenta, todas estaban juntas y tenían un enemigo común, un objetivo y un enemigo común. Es decir, si los filisteos atacaban una tribu, todas tenían la responsabilidad de defender, al igual que atacar. Una vez que atacaban, como hemos visto, eh, o lo hacían por separado o juntos, pero una vez que recibían un ataque, se juntaban entre ellos. Y claro, esto es muy parecido a la iglesia, porque tú ves el Congreso, ves las leyes que se firman, la motivación con la que se hacen las cosas y eh, lo oculto que está todo y lo poco que llegamos a ver o entender y lo mucho que nos unimos de cara a orar, de cara a afrontar em, los ataques del enemigo. Entonces, es una iglesia, es un conjunto de hermanos, nosotros estamos buscando esa unidad, estar juntos ante un problema y vamos a ver pequeñas ideas o pequeños consejos de cosas que están registradas en la Biblia y cosas que podemos hacer. Y muchas las hacemos y otras animo a hacer, yo me lo pongo como ejemplo, de buscar esa excelencia de cara a levantar, animar, a crear una iglesia bien unida y firme en la palabra de Dios. Bueno, vemos varios versículos. He puesto 7 ideas principales de lo que entiendo que, hay muchas, pero lo que entiendo que ayuda a una iglesia. El hecho de conocer a los hermanos. Algo que ayuda una vez que nosotros creamos conversaciones no mundanas, sino conversaciones profundas de conocernos los unos a los otros, invitarnos los unos a los otros. Una vez que tú invitas o hablas con alguien y conoces profundamente o intentas entender las luchas que tiene, el día a día, que es muy distinto al que tenemos cada uno, esto crea responsabilidad y al mismo tiempo, al abrirte a los hermanos, das tu confianza, te vas abriendo y esto crea esa unidad que estamos buscando. El interesarse, todo esto que vamos a hablar hoy es un esfuerzo. No sale natural, ¿no? O al menos en el trabajo, o, emplear tiempo a la gente, buscar cómo agradar a esas personas. Es un esfuerzo y es algo de ánimo que yo me intento aplicar, pues eso lo cuento, y que entiendo que es de Dios, de parte de que buscar cómo podemos mejorar los unos con los otros. El servicio. Eh, Servicio, cuanto más buscamos quitarle a otro y en el buen sentido, más responsabilidades buscamos eh,
de servir, de estimar al hermano como mejor, como mayor, como buscando servir a cada persona. Eso es un trabajo menos que hacemos a otra persona, y si lo hacemos con amor, que entiendo que es la única manera en la que Dios se agrada, en la que podemos agradar a Dios, creamos esa unidad. Entonces, no vale, no podemos estar obrando, o no entiendo el obrar por otras motivaciones, o al final es obras de paja, obras que no valen nada. Si lo hacemos de corazón, buscando agradar al hermano, agradar a Dios, eso va a crear al final un grupo bien unido. Y cuando haya problemas, estén juntos. La oración. Dedicamos un día de oración los viernes. Es un tiempo en el que podemos compartir motivos de oración, inquietudes, dificultades. Y ahí nos unimos en espíritu. Ahí todos tenemos el mismo espíritu, tenemos una idea común, em, entendemos que Dios nos escucha, entendemos que Dios obra cuando oramos juntos, y es un mandato también. Entonces, qué bien cuando podemos venir, cuando podemos dedicar tiempo a la oración, cuando podemos estar los unos con los otros orando. El hecho de llamar a alguien, de buscar qué necesidades tiene un hermano, es algo que levanta, que anima, es algo que fortalece a la iglesia. Y claro, aquí es algo de ánimo, porque digo, en esta iglesia hacemos muchas veces muy bien. Gente que conoce todas las necesidades de otros hermanos, todas las citas médicas, todas las... Vamos, que se sabe la vida de las otras personas al 100%. Digo, qué bueno que todos pudiésemos llegar a un punto en el que sepamos cómo orar por la gente, dedicar tiempo, porque muchas veces nuestras oraciones pueden ser centradas en nosotros, centradas en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, nuestra economía, nuestros problemas, y muchas veces, si dejamos de centrarnos en nosotros, podemos ver también a la gente, cómo son, cómo actúan. Y vemos que en la Biblia Dios ha tratado muchas veces con la oración. Es decir, los hombres y mujeres de Dios siempre están conectados con la oración. No creo que no hay nadie en los personajes bíblicos que no hayan pasado tiempo con Dios y buscando su dirección constantemente. Y a eso tenemos que aspirar. Tenemos ejemplos de Daniel, cuando estaba prohibido orar, cuando estaba, vamos, podías morir si te veían, te asesinaban. Moisés, David con los salmos, Ana por su hijo Samuel, Pablo y Jesús. Y la idea es eso, buscar ser como Jesús, buscar aspirar a ser como Jesús. Es qué podemos hacer por los hermanos, cómo podemos orar por ellos, qué haría Jesús en nuestro caso, si Jesús estuviese con nosotros en aspecto físico, cómo le trataríamos a Él, cómo veríamos que nos trata a nosotros, buscar esa excelencia. Llenura espiritual, una iglesia que está llena del Espíritu, es una iglesia primero unida, y a la vez una iglesia que se confronta con amor, se anima con amor, crece en amor, y cada necesidad que hay está cubierta. Y si no, hay alguien que te dice, oye, esto hay que hacerlo de esta manera, esto hay que hacerlo de la otra. Pero siempre con amor y de ánimo. eh, es algo que entiendo que Dios busca en nosotros y que tenemos que practicar o seguir haciendo, como muchas veces también hacemos. La lucha contra el enemigo. Y quería traer unos datos para también normalizar, pero al mismo tiempo entender la misericordia de Dios, de que el año pasado, por ejemplo, Puertas Abiertas subió un registro y decía que 5.621 cristianos fueron asesinados, 2.110 iglesias atacadas y 4.542 cristianos detenidos. Y esto es eh, al mismo tiempo misericordia, de cómo Dios nos permite estar en un sitio sin este dolor, y por otro lado lo que cuesta ser fiel, lo que cuesta seguir a Dios, y que no es fácil, que es algo que tenemos que buscar, tenemos que eh,
anhelar pasar tiempo con hermanos, pasar tiempo con la iglesia y aprovechar que puede venir una cuarentena, puede venir persecución, puede venir momentos difíciles que ya están pasando en otros países, que son cifras de miles y que nosotros no tenemos. Gracias a Dios por su misericordia no tenemos. Entonces, qué bueno que se pueda aprovechar ahora que el tiempo no lo sabemos nosotros. Lo vamos a seguir con, bueno, la santidad y el amor al hermano es algo que está resumido en todo lo que he dicho. El hecho de soportarnos, el hecho de amarnos, de buscarnos, de tratarnos de maneras distintas. Yo en el colegio, por ejemplo, no puedo tratar a los 20 que tengo de la misma manera, si no sería como 20 robots. Cada uno le tengo que tratar de una manera distinta, cada uno tiene su personalidad, su manera de actuar, su manera de responder. Tengo que buscar cómo acercarme a ellos y de qué manera tratar con ellos. La iglesia es igual, somos muchas personas, cada uno muy distintos y todo esto ayuda a una unidad en la iglesia. Continuamos con los siguientes versículos. Dice, y combatieron, el versículo 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, en Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Aquí simplemente se registran conquistas que hicieron las tribus que obedecieron a Jehová, obedecieron la palabra de yo estaré con vosotros y os he entregado esa tierra en vuestras manos. Y vemos también la violencia con la que se realizaba. Esta violencia simplemente es un hecho, no quiero decir básico, pero en una guerra, cuando un enemigo te quiere matar, solo uno sobrevive. Entonces, Dios demandaba, como he dicho antes, para no juntarse con esos pueblos, la eliminación de estos pueblos. Ya sea, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, no se habla mucho de los animales, pero Dios exigía que todo eso fuese eliminado. Aquí vemos la tribu de Judá, Judá conquista, Judá está haciendo las cosas bien. Más adelante vamos a ver cómo lo hace el resto. Como he dicho antes, en el monte Sinaí, Jehová le dijo a Moisés, vosotros sois un pueblo distinto, yo os voy a guiar. Vosotros no podéis tener reyes, no os podéis juntar con idólatras, no os podéis juntar con sacrificadores de humanos, como sacrificadores de niños, y tenéis que obedecer a Jehová. Si no hacemos eso, vamos a caer en una decadencia espiritual y vamos a volver a esos ciclos que he dicho antes. Bueno, se menciona también, he estado buscando la adoración a dioses, bueno, y muchos más pecados que no quería tampoco mencionar aquí porque entiendo que no hace falta, pero barbaridades que se hacían en estos pueblos y que ahí entiendes de es imposible que el pueblo de Israel estuviese conviviendo con ellos. Claro, la idea es que en estos versículos tú tienes una esperanza de que eliminen a los pueblos, habiten en la tierra prometida, todo perfecto. Pero el momento en el que no lo haces, empiezas a permitir la vida de toda esta gente y juntas el pecado con la santidad que Dios demanda. Y eso lleva a la corrupción moral. Esa corrupción moral, como he dicho, lleva a persecución, asesinatos, se levantan los filisteos, se levantan los cananeos, los amonitas, todos empiezan a atacar a Israel y sufriendo bastante, con muchas muertes de inocentes por no haber evitado este problema de obedecer a Dios. Dios les había prometido, yo os voy a dar esta tierra. Entonces, solo había que confiar e ir hacia la guerra. Vamos a seguir. Jueces 1 del 11 al 15. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer.
Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Este tramo este apartado, es un relato que se vuelve a traer desde el libro de Josué, en el capítulo 15, la promesa de Caleb. Yo entiendo, bajo lo que he estado buscando y basándome en comentarios bíblicos, que este relato se repite en la Biblia para enfocarse en la conquista de Kiriat, que era parte de la tierra prometida, la familia de Caleb, recordamos que eran las dos personas que entraron en la tierra prometida, y el liderazgo de Otoniel. Otoniel más adelante se convertiría en el primer juez. Entonces, este relato, muchos comentadores hablan que simplemente lo traen en este libro, pero que el hecho de esta acción fue más atrás. Entonces, vamos a proseguir. El versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, esta se entiende que es Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron en el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza, con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Aquí vamos a ver ya el primer desliz. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En este tramo se habla de las conquistas, las extensiones de Judá, Simeón, Caleb y Benjamín. Judá empezó bien, obedeció a Jehová, junto a Simeón y Caleb, conquistaron el territorio y seguían confiando en la promesa de Jehová. Ahora, entró el primer problema. Los enemigos traían un armamento, se habla de los carros, y eso trajo temor a la tribu de Judá. Judá, de momento todo iba bien, confiaban en Dios, conquistaban, hasta que ven que el enemigo es más fuerte. Ahí el temor pasó de ser el temor de Jehová de hacer las cosas bien, con obediencia, al temor al hombre. Este ejemplo me trajo a David y Goliat. Vemos las diferencias que había entre David y Goliat y las dos maneras en las que se trata este temor. David vio cómo, no sé cuál es el nombre ahora, cómo hablaban tan mal de Dios, como Goliat se mofaba tanto de Dios, y le venció confiando en Dios y no temiendo a la fuerza de Goliat, a la altura de Goliat. Y en la tribu de Judá, al contrario, cuando ven que la milicia, posiblemente como es natural a los ojos del hombre, escudos, espadas, los caballos, la manera en la que unos iban a afrontar la guerra y la manera en que los otros iban a atacar era muy distinta. Y ahí fallaron. Este es el primer error, el versículo 16, el primer error ya de los libros de jueces, de por qué empezaron a fallar las tribus y por qué permitieron a los pueblos, en este caso los jebuseos, habitar con ellos. Los jebuseos tenían pecados también bastante graves. Bueno, todos eran idólatras, eran adoradores de dioses paganos y sacrificaban a niños. Sacrificaban también adultos según el ritual. Y claro, es lo que he dicho antes. El pueblo de Israel no puede convivir con estas personas, pero empezaron a juntarse. Todo esto, estas guerras y este periodo de conquista no es de la noche a la mañana, simplemente eh, se van asentando en el pueblo, el terreno,
Y a lo largo de los años surgen las relaciones, surge paz, surge convivencia y lleva a los matrimonios de desigual, yugo desigual entre los jebuseos, los israelitas, y todo eso empezó a meter el pecado en el pueblo de Israel. Benjamín fracasa y habita con ellos. O una tribu que desde el principio empezó a fallar. Continuamos con más problemas. El versículo 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Este hombre, el cual no mencionan, no citan el nombre, tuvo esa oportunidad de salvarse. Entraron los espías, como posiblemente os esté sonando una historia también de Josué, en la tierra de Jericó, con Rahab. Tuvieron la misma situación. Entraron los espías: si nos ayudas te dejaremos vivir, y la pasaron a filo de espada. El problema es que este hombre, del cual no sabemos el nombre, al salir forma una ciudad con el mismo nombre, muy posiblemente con la misma manera de vivir, los mismos pecados, las mismas atrocidades. Entonces aquí vemos que esa persona aprovechó una oportunidad que Dios te había dado, Jehová te había dado a través de los espías, pero tú vuelves a tu vida antigua. Rahab tuvo la misma situación. Rahab acogió a los espías, hicieron la señal del lazo rojo en la ventana, en la torre, y no la mataron. Al contrario, Rahab menciona en muchos versículos que Rahab empezó a contar todas las cosas que Jehová había hecho con el pueblo y le siguió, se fue con los judíos. Aquí vemos, las dos tuvieron la misma oportunidad, actuaron de maneras distintas. Y aquí pensaba y digo, a ver, ¿yo qué hago? Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da tranquilidad, cuando hay un problema, oramos y Dios nos lo quita del medio, ¿qué hacemos? Volvemos a Egipto, volvemos a pecar, a decir, bueno, no, Dios me ha librado, pues bueno, voy a seguir mi camino, y vuelvo, como se usa tanto en el Antiguo Testamento, a la idea de volver a Egipto. Vuelvo a ser esclavo del pecado. O hacemos como Rahab. Aprovecho, bueno, entiendo que Dios me ha bendecido y buscamos a Dios y le seguimos. Y para bien o para mal solo hay dos opciones, no nos podemos quedar en el medio. No hay blanco, no hay gris en esto, es o blanco o negro. O seguimos a Dios, o somos de Dios, o no somos de Él. No nos podemos quedar en un terreno del purgatorio, por así decirlo. O hacemos como este hombre, volvemos, Dios nos da una oportunidad y levantamos una ciudad con el mismo nombre, los mismos pecados, o reconocemos el poder de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que es, cada vez que lo estudio digo, bueno, es demasiada, y le seguimos. Y esto no tanto de cara a la salvación cuando somos cristianos, pero sí de cara a la actitud que tenemos. No vamos a perder la salvación, pero sí nuestra actitud, nuestra manera de caminar en esta vida puede ir variando según las decisiones que vamos tomando, según la voluntad que Dios nos da. Y cuando Dios nos da bendiciones, o no es como nosotros queremos, que muchas veces Dios nos bendice de una manera, pero nosotros teníamos una lista como queríamos que Dios lo haga. Y muchas veces no es así. De hecho, no sé si alguna vez es así. Dios lo trata con nosotros de una manera perfecta y nos va moldeando. Entonces, nosotros, una vez que entendemos, que normalmente, o lo hacemos, entendemos la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, lo que queremos es, si Dios me ha traído hasta aquí, voy a seguir. Y Dios lo va a seguir haciendo. Seguimos. Este ya es, no el final de la predicación, porque queda un poco, pero sí del capítulo. Y aquí vamos a ver ya más problemas, conquistas que fracasaron y la repercusión que eso tuvo. Versículo 27.
Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El cananeo persistía en habitar, Manasés no hizo nada de lo que se le mandó, vivió con ellos. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. En ningún momento Dios dijo, aprovéchate del enemigo y una vez que seas mejor que él, te pagan impuestos anualmente, te pagan los tributos y mientras vives con ellos, como se hizo en Egipto cuando estaban como esclavos. Aquí entiendo que ellos les podrían haber eliminado, dice cuando se hicieron más fuertes. No lo hicieron, aprovecharon la fuerza para un beneficio. Fallaron no obedecieron a Dios, fallaron a obedecer a Dios y no creyeron en que Dios les había entregado esa tierra. Pero cuando el 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Vemos que Efraín y Manasés, las dos tribus que parten de los hijos de José, fallaron. Y claro, el versículo va peor. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Aslab, en Akzib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Aquí vemos también Zabulón y Aser están viviendo con gente que practicaba todos esos pecados que estaba mencionando. Entonces, si vemos la idea principal de lo que Dios demandó y lo que Dios pedía a Israel, que simplemente era obedecerle, seguirle y buscar esa santidad, buscar esa, lo que se llamaría hoy moral correcta, buscar su palabra, llegó a ser pueblos israelitas, posiblemente muchos le hacían las cosas bien, otros lo hacían mal, pero era un pueblo ya contaminado con el pecado de gente idólatra, gente que sacrificaba a personas, gente que, inspirada supongo por demonios, hacía todo lo peor que podían hacer. Entonces, no, luego vamos a ver que es imposible juntar las dos cosas. Uno acaba mal. El que está mal no puede ir a peor, pero el que está bien es el que se mancha. Y eso es lo que nos puede afectar a nosotros. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos, que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los de Bet-Anat. 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Aquí vemos ya incluso lo opuesto. Ahora vemos que el pueblo enemigo, los amorreos, son más fuertes que incluso la tribu de Dan, hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de Josué cobró fuerzas, lo hizo tributario. Aquí volvemos a ver la misma situación. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Crabim, desde Sela hacia arriba. Aquí vemos la misma sintonía, como empezaron, Judá empezó bien con Simeón, obedecieron, conquistaban todo lo que querían y poco a poco cada uno iba aflojando más, hasta terminar en que no les conquistan, sino que encima reciben opresión y reciben ataques. Y aquí vemos, tantas tribus fracasaron. Aquí no había ya confianza en Dios. Posiblemente esto se iba contagiando una a otra, eso no sabemos. Pero vemos que la mayor parte de las tribus desobedecieron a Israel. Y está escrito que hasta el día de hoy convivían juntos, había problemas. Hoy en día podemos ver también, como mencionó David alguna vez, secuelas de lo que pasa cuando conviven tantas personas distintas, sobre todo con ideologías o religiones tan distintas y lo mucho que nos podemos manchar. Tantas tribus que posiblemente con Josué
iba todo bien, tenían sus problemas, sus conquistas, sus ataques, pero tenían un liderazgo, buscaban a Dios, como vimos en el primer versículo, y con el tiempo empezaron a fallar. Empezaron a dejar, a tener temor del hombre y olvidar a Dios. Digo, yo no soy para decir que hubiera hecho yo porque no sabemos, pero gracias a que está la Biblia registrado, pues podemos aprender de lo peligroso que es permitir el pecado en nuestras vidas. Y eso es el punto principal de la predicación. Las aplicaciones prácticas, quería hablar sobre la unidad, lo que entendía que Dios puede bendecirnos. Si buscamos esa excelencia, si buscamos esforzarnos según la voluntad que Él nos ha dado, buscar agradar a los hermanos y en el buen sentido, y buscar ser como Jesús, y al mismo tiempo el tema principal es la desobediencia. Cada juez y cada periodo va a traer como una situación distinta, entonces se podrá hablar de distintos temas. Y en este caso, el caso principal es la desobediencia y bueno, desconfianza, que al mismo tiempo no se separa una de la otra. Sinónimos de desobediencia tenemos rebeldía, resistencia, indisciplina, oposición y sublevación. Si te pones a buscar cada uno de ellos, lo que significa y lo que hay detrás, conlleva igual 40 pecados más. Todo esto es lo que un profesor evita de los niños o un padre de sus hijos. Es decir, es de lo peor que te puede pasar. Tener a gente con estas cualidades al lado tuya. Y esto es lo que pasó en Israel. Convivieron con pecadores. Aquí tenemos los versículos. Empezaron muy bien, al final empezaron a convivir con los pecadores. Y antes de entrar en las causas de por qué suele surgir la desobediencia, he buscado ciertos pecados y nos va a hacer pensar en qué tenemos que hacer con ellos o si pudiéramos vivir con ellos. Es decir, aceptarlos en nuestras vidas, así como un pecado menor, o simplemente permitirlo porque nos hayamos quedado, eh, porque vayamos apagando el espíritu, o simplemente tener relaciones o casarnos o con yugo desigual y atraer o rodearnos de gente que simboliza o gente que practica todos estos pecados, y que al final el más perjudicado va a ser el cristiano. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, todos podríamos acabar o nos ha sacado de estos pecados. Uno es, bueno, la incredulidad. No podemos vivir atrayendo, estando con gente, pegados o aprendiendo de gente que promueve la incredulidad. El orgullo, yo no me imagino, es un problema que todos tenemos que luchar, o la mayoría, pero el orgullo, traer el orgullo a nuestras vidas, solo va a destruir y va a llevar a desobedecer, a creerte superior y a muchos más pecados. La arrogancia, la altivez, es tan fácil caer en altivez, sobre todo en la iglesia o escuchando a otras personas hablar y decir, "Buah, es que mira cómo está este, mira cómo su manera de vivir y demás", y pensar que tú eres mejor y olvidarte que Dios te ha librado, que Dios ha tenido misericordia de ti, y al mismo tiempo eso nos lleva a tener también compasión de la gente que no conoce a Dios y movernos a evangelizar. Es decir, joven, este pecado le va a destruir, va a estar toda la eternidad, el tiempo es corto, no sabemos cuánto queda, no sabemos si alguno nos va a ir antes, y muy fuerte vivir con ello. La codicia, ¿cuántas veces en la Biblia se ha hablado de la codicia? La avaricia, que es la búsqueda excesiva de riquezas. Ahí tenemos, si ese pecado entra en nosotros, nuestro objetivo ya deja de ser Jesús, nuestro objetivo deja de ser la importancia de la cruz, de la importancia de que Dios ha muerto por nosotros, llega a ser acumular y acumular y acumular, y buscar esa protección, esa promesa que igual Dios nos ha dado, de que Dios va a estar con nosotros, que no nos va a faltar nada. Empezamos a temer más que con el dinero podemos sobrevivir, que con el dinero podemos colocarnos, y olvidamos que Dios nos lo ha prometido y lo va a cumplir.
el odio y la ira, vivir con odio, tener a gente constantemente con estas cualidades, al final se pega. Al final, si tú te acercas con gente que siempre está murmurando, vas a acabar murmurando con ellos. Es algo que tenemos, como decimos en inglés, una bandera roja, una red flag. Algo que tenemos que evitar, tenemos que mantener fuera de nuestras vidas. La mentira y el engaño. Con estos pecados vamos viendo lo imposible que nos parece a nosotros, o difícil, o complicado que nos parece a nosotros vivir con estos pecados o practicar estos pecados, pero es lo que pasó en esta época, que todos estos pecados y muchos más empezaron a entrar en estos pueblos. Y al final, la idea principal de Dios era, este es mi pueblo, yo les voy a guiar y quiero y demando santidad de ellos, acabó siendo desobediencia, muertes innecesarias, persecución y algo que Dios supongo que sabía, diría que sabía, pero que Dios no quería para su pueblo. Pero hay consecuencias cuando actuamos mal. Murmuración, como he dicho, adulterio, fornicación, robo, embriaguez, envidia, idolatría, blasfemia y tantos más. No podemos estar con los dos a la vez. O, como he dicho antes, hay dos opciones, para bien o para mal. No podemos coger el gris, un poco de cada, los domingos en la iglesia, el lunes me voy fuera, hablo como alguien normal, practico una vida de pecado, el viernes oración, el sábado entre viernes y domingo está bien, el domingo en la iglesia fortalecidos y el lunes volvemos a lo mismo. No se puede. Y esto tenemos que tenemos que evaluar, no el que practicamos el pecado, que entiendo que cuando somos salvos no, pero sí la mentalidad y las tentaciones que podemos llegar a tener y lo difícil que es mantenerte, como una vez hablamos, habló Miguel, de pensar en lo justo, en lo correcto, en el buen nombre, que es complicado. Estar al 100% todo el día, sobre todo cuando trabajas con personas, estar filtrando pensamientos. Llega uno, lo sacas, llega otro, es muy complicado. Entonces, yo muchas veces digo, Señor, ayúdame porque si es por mí, a la hora del recreo ya he escuchado de todo y ya he hablado de 3 personas. Las causas que, entre otras, entre muchas otras, que nos llevan a la desobediencia, muchas veces podemos desobedecer por falta de conocimiento, falta de conocimiento de la palabra de Dios, lo que entiendo que se llamaría los pecados ocultos, cosas que hacemos mal, igual no conocemos o al 100% o simplemente practicamos porque nos lo han enseñado y como tantos católicos, que es lo que más suelo ver, que hacen cosas y dices, joder, Señor, si tuviesen luz de lo que hacen, no harían o no buscarían hacer esto. La tentación, cuando damos pie a la tentación, acabamos en ello. La desconfianza en Dios, lo mismo, cuando decimos, bueno, Señor, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo voy a intentar esto otro, que me ayuda más. Creo que es más factible, no me gusta esperar, entonces voy a hacerlo a mi manera. Al final, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, Dios nos vuelve a colocar en nuestro sitio. Como vamos a ver que al final sufren persecución y Dios tiene que, una vez que se lamentan, una vez que claman a Jehová por también influidos por los problemas que tienen, pero por el dolor que sienten de haber perdido a tanta gente por permitir el pecado. El orgullo, autosuficiencia. Ahora vamos a ver muy rápido, estoy acostumbrado a hablar horas y se me va. Adán y Eva, la consecuencia de la desobediencia es el pecado del mundo, la introducción del pecado del mundo, la separación con Dios. Caín, bueno, el hacer un sacrificio que no era lo que Dios demandaba, al final le lleva a cometer el primer asesinato y, bueno, maldición. Saúl, por hacer las cosas antes de tiempo, cuando Samuel le dijo, no había llegado y él ofreció un sacrificio, ahí
puedes intentar hacer las cosas bien, pero no es el momento. O Dios no nos ha dicho de hacer las cosas así. No busquemos un atajo simplemente porque veamos que a nuestros ojos es mejor. Bueno, David, ya hemos visto los problemas de David. Una vez que cometes adulterio, luego matas a Urías, luego escondes todos estos problemas, al final muere el hijo de Betsabé, tienes una guerra civil con tu propio hijo, pierdes todo, luego lo recuperas gracias a Dios, pero has perdido tantos hombres fieles a él. Salomón, estuve leyendo y el hecho de casarte, que viene muy bien con este tema, el hecho de no, casarte, acercarte con mujeres que eran extranjeras, le llevaron a adorar y a levantar templos, edificios dedicados a esos dioses. A tal punto que dices, joven, ¿cómo has cambiado de ser el que tiene planes para el templo, todo lo que Dios te ha dado, tantas historias y sobre todo los juicios y la sabiduría que Dios te ha dado, a permitir el pecado en el mundo, en tu vida, permitir que esas personas se te acerquen a ti, que esas personas arrastren tu corazón a estos ídolos? Y es un ejemplo muy claro de lo que les pasaba a Israel en este momento. Bueno, Demas, que prefirió, Pablo dice que prefirió las cosas de este mundo a seguir con el Evangelio, y tantos ejemplos. Pedro, al negar a Cristo por temor al hombre. Son ejemplos que viene bien recordar de vez en cuando para ver también lo mucho que fallamos, lo mucho que necesitamos de Dios, lo fácil que es desobedecer a Dios y la misericordia, que también es el tema principal, la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. Y por último, huir del pecado, entender la gravedad del pecado, entender la razón principal por la que estamos aquí y no estamos muertos o simplemente no hemos sido creados, de que Dios envió a su Hijo por esa causa. O sea, entender, si de verdad entendemos antes de pecar o antes de caer en la tentación lo que supone el pecado, no lo haríamos. El tema es que muchas veces se nos olvida. Pues si entendiésemos lo doloroso que ha sido para Dios el pecado y cómo Dios ve el pecado, lo evitaríamos a toda costa. Muchas veces oro y digo, Señor, enséñame a verlo como tú, porque no hay otra opción. Y para acabar, vi un vídeo que muestra también la manera de actuar de nosotros, de dos escaleras, las dos escaleras juntas, una hacia un lado, una hacia otro, y hablaba sobre cómo una persona al principio puede empezar a andar en las dos, ir subiendo en las dos, subes un escalón en una, otro pie en otra, un poco en la iglesia, un poco en el mundo, un poco en vivir bien en la iglesia, servir, otro tiempo en los pecados del mundo, las cosas que atraen a la carne, pero llega un momento que ya no puedes abrirte más de piernas, ya tienes que elegir una escalera hacia un lado, otra escalera hacia el otro. Y me dio a pensar esto, digo, ¿cuántas veces intentamos apoyarnos en la otra escalera? ¿Cuántas veces intentamos acercar las dos escaleras porque nos es más fácil? Porque nos permite tener o más dinero o más lujos o reputación, fama, identidad. Y Dios demanda una escalera solo. Dios demanda ir hacia un lado y seguir ese lado, no apoyarnos en el otro. Y a modo de conclusión, lo importante, obedecer a Dios, buscar ese obedecer y pedirle a Dios que nos enseñe a obedecer. También te digo que es mejor obedecerle cuando las cosas van bien que cuando Dios permite algo en tu vida. Temer a Dios y no al hombre. Vemos el momento en el que Judá ve los carros y lo difícil que es combatirle. Ahí ya cambiamos nuestro temor. Como nosotros podemos ver los problemas más grandes que nosotros, pero olvidamos que Dios es mucho más grande. Entender la gravedad del pecado, como he dicho antes, todos estos pecados que mencionamos, si entendemos el pecado que hay detrás, lo que supone y el rechazo que hace a Dios, no lo haríamos. El tema es que muchas veces se nos olvida. Huir del pecado. Escuché, no sé qué pastor lo dijo, de tratar al pecado como el pecado te trata a ti, de eliminarlo.
de no ser permisivo y decir, bueno, un poco está bien, o bueno, esto no es para tanto, o ya lo dejaré en algún momento. No, el pecado te destruye, el pecado te mata. Tienes que hacer lo mismo. Tan violento como Dios demandaba aquí a su pueblo. Agradar a Dios mediante la obediencia y santidad. Y todo esto al final va a acabar en la iglesia, en la unidad. Una vez que todos buscamos esa santidad, ese crecimiento espiritual, al final nos vamos a bendecir los unos a los otros. Y buscar ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que buscamos ser como Jesús, creando una unidad correcta en la iglesia, en este caso la iglesia local. Y bueno, creo que esto es lo que Dios tenía. Dios me ha inspirado este tiempo. Así que nada, espero que Dios os bendiga y así de crecimiento, mucho crecimiento.